Movimientos a lo largo de la curva de demanda. Un movimiento a lo largo de la curva de demanda se da exclusivamente por un cambio en el precio del bien. Por ejemplo, si nosotros tenemos un bien que sale 5 pesos, un comprador hipotético va a estar dispuesto a comprar 25 unidades de ese bien. Esto está representado en el punto B. 5 pesos, 25 productos. Si el precio baja de 5 a 4 pesos, este comprador hipotético va a estar dispuesto a comprar ya no 25 unidades, sino 50 unidades de este bien. Esto se representa en el punto A. 4 pesos, 50 unidades. El movimiento del punto B al punto A es un movimiento que se da a lo largo de la curva de demanda. Un movimiento a lo largo de la curva de demanda no es lo mismo que un desplazamiento de la curva. Los desplazamientos de la curva de demanda se producen por aquellos factores, aquellas variables que habíamos estado viendo anteriormente. Por ejemplo, se producen por cambios en el ingreso de las personas, por cambios en las preferencias del consumidor o de los gustos, por cambios en las expectativas de los compradores, por aumento o disminución del número de consumidores y también por los bienes relacionados, es decir, los bienes sustitutos y los bienes complementarios. Cuando les comenté acerca de aquellos factores o variables que afectaban a la cantidad demandada, también les comenté sobre los distintos tipos de bienes. Vamos a recordarlo. Por ejemplo, un bien sustituto es aquel que debido a sus características se puede utilizar en lugar de otro. Un bien complementario va a ser un bien que se consume al mismo tiempo que otro. Los bienes normales van a ser aquellos cuyo consumo aumenta cuando se incrementa el nivel de ingreso. Los bienes inferiores van a ser aquellos cuyo consumo disminuye cuando se incrementa el ingreso del consumidor. Habíamos dado un ejemplo, habíamos dicho que un bien inferior podía ser el transporte público, por ejemplo, porque un consumidor que aumenta su ingreso y tiene la opción de tomarse un taxi, por ahí ya no elegiría utilizar el colectivo. Los bienes superiores son los bienes que pueden llamarse normales, pero que tienen una particularidad. Y esta es que al aumentar el ingreso, su consumo aumenta más que proporcionalmente. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se desplaza la curva de demanda cuando se produce alguna de estas variables. En el caso de cambios en el ingreso de las personas, por ejemplo, si el ingreso aumentase, la demanda se incrementa también, siempre y cuando se trate de bienes normales. Tratándose de un bien inferior, cuando el ingreso sube, la demanda baja, tal cual lo dijimos antes. En este gráfico se puede ver el incremento en el ingreso en el caso de un bien normal. Esto quiere decir que ante un incremento en el ingreso se va a producir un incremento en la cantidad demandada de los bienes normales. De esta manera se produce un desplazamiento de la curva de demanda, ya no un movimiento dentro de la curva o en la curva, sino que se produce un desplazamiento. Pasa lo mismo con los cambios en las preferencias y los gustos del consumidor. Los gustos y preferencias del consumidor van cambiando. Esto se puede deber a cambios en la moda y en los gustos en general, haciendo que muchos artículos tengan una demanda cambiante. Por ejemplo, hoy están de moda los productos orgánicos. Por lo tanto, su demanda se incrementa. Esto produce un desplazamiento de la curva de demanda debido a este incremento. Sucede lo mismo en cuanto a las expectativas del consumidor. Ante una situación de incertidumbre económica, las personas van a tener que decidir entre gastar o ahorrar su dinero. Por ejemplo,
Si se espera que el precio de los televisores de pantalla de plasma disminuya en los próximos meses, probablemente su demanda vaya a aumentar en el futuro. Esto está representado en esta gráfica, en donde se supone en el futuro se incremente la cantidad demandada de este bien debido a las expectativas del consumidor. En cambio, no corren la misma suerte los televisores normales, ya que este tipo de producto, en el caso de que los televisores de plasma disminuyan su precio, nadie va a querer comprar estos bienes. Por lo tanto, se va a producir un desplazamiento en la curva de demanda, pero en sentido inverso, o sea, hacia la izquierda. Si el número de consumidores aumenta, la demanda de los bienes y servicios también se va a incrementar. En el caso de que disminuyan la cantidad de consumidores, por supuesto, la demanda también va a disminuir. Por ejemplo, en los lugares turísticos, la demanda de bienes y servicios ha aumentado considerablemente, dada la cantidad de turistas que visitan la ciudad. Por eso es que se produce un desplazamiento en la curva de demanda, debido al número de consumidores que se incorporan a este tipo de mercados. En el caso de los bienes sustitutos, si el precio de un bien aumenta y tiene sustitutos cercanos, la demanda de estos se va a incrementar, disminuyendo la demanda del bien que aumentó de precio. Por ejemplo, la nafta y el transporte público son sustitutos cercanos, ya que si el precio de la nafta aumenta, la demanda del transporte público se desplaza. Lo que esto quiere decir es que ante un incremento en el precio de la nafta, lo que conlleva un desplazamiento a lo largo de la curva, ¿sí? Porque se produce debido a un incremento en el precio, lo que va a suceder es que los consumidores se van a orientar a utilizar el servicio de transporte público y ya no a consumir nafta. Entonces, ante un movimiento en la curva de demanda de la nafta debido a un incremento en el precio de esta, lo que se va a producir es un desplazamiento en la curva de demanda del transporte público porque muchas personas se van a orientar a utilizar este servicio. En el caso de los bienes complementarios, si el precio de uno de ellos aumenta, la demanda del otro va a disminuir. Por ejemplo, en un cine, el estacionamiento resulta un bien complementario a los servicios que se ofrecen. En el caso de que el estacionamiento dejara de ser gratuito, probablemente la demanda del cine se va a reducir, o sea, se va a producir un desplazamiento en la curva de la demanda. Porque no todas las personas, los consumidores que concurren al cine, están dispuestos a pagar por el estacionamiento. Entonces se va a reducir la cantidad de consumidores y por lo tanto se va a producir este desplazamiento debido a una baja en la demanda de este servicio.